El planeta más fotografiado del sistema solar no es la Tierra, es Saturno. Cada vez que alguien apunta un telescopio al cielo por primera vez, ese momento casi siempre termina igual, con Saturno. Con esos anillos, con la sensación de que lo que estás mirando es demasiado perfecto para ser real, demasiado simétrico, demasiado quieto. El planeta postal, el planeta joya, el planeta que usamos como ícono cuando queremos decir espacio. En todo eso es verdad, pero también es la imagen más engañosa de la astronomía, porque ese planeta que parece quieto tiene vientos de 1800 kilómetros por hora, que ese planeta que parece sólido es menos denso que el agua y flotaría en un océano suficientemente grande, que esos anillos que llevan décadas siendo el símbolo de la belleza cósmica se están destruyendo ahora mismo, a miles de kilogramos por segundo, y dentro de 100 millones de años no quedará nada de ellos, y que en una de sus lunas, a menos de 1.300 millones de kilómetros de la Tierra, puede estar ocurriendo algo que ninguna generación humana anterior llegó a imaginar posible: vida. Para entender lo que hace que Saturno sea aterrador, tienes que empezar por lo que lo hace bello. Los anillos de Saturno son la estructura más reconocible del sistema solar. Se extienden desde 6.630 kilómetros hasta más de 120.000 kilómetros, desde el centro del planeta. A simple vista, desde la Tierra con un telescopio básico, parecen un disco sólido y estático que rodea el planeta como si fuera una piedra atrapada en una órbita perfecta. No son nada de eso. Los anillos son millones de partículas individuales de hielo y roca, desde granos del tamaño de arena hasta bloques del tamaño de una casa, cada uno en su propia órbita alrededor de Saturno, tan juntos que desde lejos parecen un sólido continuo. El 90 a 95% de ese material es agua helada, el resto son silicatos y trazas de materia orgánica. Lo que más me llama la atención de los anillos no es su extensión, es su grosor. A pesar de extenderse 120.000 kilómetros radialmente, los anillos tienen entre 10 metros y 1 kilómetro de grosor en la mayor parte de su superficie. Si los anillos fueran del tamaño de una hoja de papel A4, ese papel tendría unos 6 kilómetros de largo. La proporción entre el radio y el grosor es más extrema que la de una hoja de papel. Si comprimieras todo el material de los anillos en una esfera sólida, tendría unos 200 a 300 kilómetros de diámetro, más pequeña que varias lunas de Saturno. Toda esa estructura que vemos desde aquí, toda esa arquitectura perfecta, tiene menos material que objetos que no podemos ver a simple vista. Hay algo que los anillos no son: eternos. Los anillos de Saturno se formaron hace entre 100 y 400 millones de años, cuando los dinosaurios ya caminaban sobre la Tierra. En términos astronómicos, son juveniles. La hipótesis más aceptada es que una luna grande de Saturno fue destruida, quizá por un impacto o por las fuerzas de marea del planeta, y sus restos forman los anillos que vemos hoy. A diferencia de lo que la mayoría cree, Saturno no siempre ha tenido anillos, y esta ventana en la que los vemos es más pequeña de lo que parece. Lo que Cassini descubrió en 2017 en sus últimos meses de operación fue una de las mediciones más inesperadas de la misión. Los anillos se están evaporando. El proceso se llama lluvia de anillos. El campo magnético de Saturno carga eléctricamente algunas partículas de los anillos. Esas partículas cargadas siguen las líneas del campo magnético y son atraídas hacia la atmósfera del planeta. Desde las regiones ecuatoriales del planeta cae un flujo constante de agua helada convertida en lluvia que proviene directamente de los anillos. Cassini midió ese flujo en sus últimas pasadas entre los anillos y la atmósfera. El resultado: Saturno pierde entre 432 kilogramos y 2.724 kilogramos de material de sus anillos cada segundo. Cada segundo. Al ritmo más bajo de ese rango, los anillos desaparecerán en unos 300 millones de años. Al más alto, en unos 100 millones.
En ambos casos, dentro de lo que la geología llama un plazo relativamente corto, los anillos de Saturno habrán dejado de existir. Fíjate en este detalle que la mayoría pasa por alto. Si la humanidad hubiera existido hace 500 millones de años, Saturno no habría tenido anillos. No porque no los hubiera formado todavía, sino porque todavía no había ocurrido el evento que los creó. Y si la humanidad existiera en 500 millones de años más, Saturno tampoco los tendría porque habrán desaparecido. Vivimos en una ventana geológica de entre 100 y 400 millones de años de duración en la que este planeta tiene esta estructura. El universo observable tiene 13.800 millones de años. La ventana de los anillos representa entre el 0,7 y el 2,9% de esa historia. No somos especiales por existir mientras los anillos existen, pero es una coincidencia que tiene un peso difícil de ignorar. La imagen más icónica de la astronomía está siendo destruida ahora mismo por el planeta que la tiene segundo a segundo, y dejará de existir antes de que el Sol se apague. En 1980, la sonda Voyager 1 pasó cerca de Saturno y captó algo en el polo norte del planeta, que los científicos tardaron años en aceptar como real. Un hexágono, no una tormenta circular como las que vemos en Júpiter o incluso en el polo sur del propio Saturno. Un hexágono casi perfecto, una corriente de chorro atmosférica con forma de polígono de 6 lados, girando alrededor del polo norte de Saturno con la precisión de un reloj. Cada lado del hexágono mide aproximadamente 13.800 kilómetros. El diámetro de la Tierra es 12.742 kilómetros. El hexágono es más grande que la Tierra. Cuando Cassini llegó a Saturno en 2004, 25 años después de Voyager, el hexágono seguía ahí, sin cambios apreciables, rotando con un periodo de 10 horas y 39 minutos, exactamente el periodo de rotación interna del planeta. Durante las décadas en que Saturno completó su órbita alrededor del Sol una vez, el hexágono se mantuvo estable. Lo que ningún titular está diciendo sobre el hexágono con suficiente claridad es que no entendemos completamente por qué tiene esa forma. Las tormentas en todos los planetas tienden a ser circulares. Es lo que predice la física de fluidos en rotación. Puedes reproducir hexágonos en laboratorio en cubos de agua girando a velocidades específicas y aparecen espontáneamente como modos estables del fluido. Pero un hexágono persistente de esta escala en las condiciones exactas de la atmósfera de Saturno sigue siendo un objeto de investigación activa. El polo sur de Saturno tiene una tormenta circular en ojo, similar a un huracán que sí es comprensible con los modelos actuales. El polo norte tiene el hexágono que no lo es. Los dos polos del mismo planeta tienen estructuras atmosféricas completamente diferentes en forma y en escala. Lo que más me llama la atención del hexágono no es su tamaño ni su persistencia, es la pregunta que genera: ¿cuántos otros fenómenos atmosféricos en el sistema solar estamos clasificando como comprensibles cuando en realidad simplemente no hemos tenido suficientes datos para ver que no lo son? Saturno pesa 95 veces lo que pesa la Tierra. Es el segundo planeta más grande del sistema solar, con 58.000 kilómetros de radio en el ecuador. Pero tiene una propiedad que contradice cualquier intuición que puedas tener sobre un objeto de ese tamaño. Saturno es menos denso que el agua. La densidad media de Saturno es 0,687 gramos. Por centímetro cúbico el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Si existiera un océano lo suficientemente grande, Saturno flotaría en él. Es el único planeta del sistema solar con esta característica. Lo que eso significa en términos de composición: Saturno está hecho principalmente de hidrógeno y helio. En el exterior, capas de gas. Más abajo, hidrógeno comprimido bajo tanta presión que se comporta como un metal líquido conduciendo electricidad. En el centro, un núcleo sólido de roca y hielo cuya existencia inferimos, pero que ninguna sonda ha visitado ni visitará.
A diferencia de lo que la mayoría cree, los planetas gaseosos no son solo gas. Tienen estructura, tienen capas, tienen núcleos, y en el caso de Saturno, esas capas internas generan calor. Saturno irradia al espacio el doble de energía de la que recibe del Sol. Hay algo calentándolo desde dentro que no entendemos completamente. Un día en Saturno dura 10 horas y 33 minutos. A esa velocidad de rotación, la superficie del ecuador se mueve a unos 36.000 kilómetros por hora. El resultado es visible. Saturno está achatado en los polos, con un diámetro ecuatorial un 10% mayor que el polar. Los vientos en la atmósfera pueden alcanzar los 1.800 kilómetros por hora. Para referencia, los huracanes de categoría 5 en la Tierra llegan a unos 260 kilómetros por hora. Un viento de Saturno multiplicaría eso por 7, cada 29 años aproximadamente, que es el tiempo que Saturno tarda en orbitar el Sol una vez. El planeta sufre una gran tormenta blanca, una tormenta masiva que rodea el planeta entero, visible desde la Tierra con telescopios básicos. La última ocurrió en 2010-2011 y duró 267 días. La física precisa que provoca estas tormentas con esa periodicidad no está completamente entendida. Saturno tiene 146 lunas confirmadas. Es el récord del sistema solar. Entre todas esas lunas, 2 cambiaron lo que creíamos saber sobre dónde puede existir la vida en el cosmos. Encelado es una luna pequeña, 504 kilómetros de diámetro, cubierta de hielo blanco. Vista desde arriba parece el objeto más inocente del sistema solar. Pero en su polo sur hay grietas, líneas de fractura en el hielo, llamadas rayas de tigre, de las que emergen géiseres que expulsan agua líquida, vapor y partículas de hielo directamente al espacio. Cassini voló a través de esas plumas varias veces. Detectó agua salada, moléculas orgánicas, dióxido de carbono, metano e hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular es la señal del calor. Se produce cuando el agua caliente reacciona con las rocas en el fondo del océano. Reacciones hidrotermales, las mismas que en las chimeneas del fondo del océano terrestre, donde la vida prospera sin necesidad de luz solar. Encelado tiene un océano interior de agua líquida salada. Tiene calor geotérmico, tiene química orgánica, tiene todos los ingredientes conocidos para la vida. A 1.300 millones de kilómetros de aquí. Y luego está la decisión de 2017. Cassini llevaba 13 años estudiando el sistema de Saturno. Con el combustible casi agotado, los controladores en la Tierra tenían un problema. Si Cassini quedaba a la deriva, eventualmente podría impactar en Encelado o en Titán, contaminando con bacterias terrestres lunas donde podría existir vida. La decisión fue hundir Cassini deliberadamente en la atmósfera de Saturno el 15 de septiembre de 2017. La sonda transmitió datos científicos hasta el último segundo, cuando la presión y el calor de la atmósfera la destruyeron. A la máquina diseñada para sobrevivir, se sacrificó para proteger la posibilidad de vida en las lunas que había pasado 13 años estudiando. Saturno es el 6º planeta del sistema solar. Tiene 95 veces la masa de la Tierra, 146 lunas, anillos formados hace menos de 400 millones de años que se están destruyendo a miles de kilogramos por segundo, un hexágono en el polo norte más grande que la Tierra, que lleva décadas sin cambiar y al menos una luna con todos los ingredientes conocidos para la vida. Cassini tardó 7 años en llegar desde la Tierra, operó 13 años en el sistema de Saturno, cubrió 7.900 millones de kilómetros, y sus responsables decidieron destruirla deliberadamente antes de permitir que contaminara las lunas que había descubierto. El planeta más fotogénico del sistema solar es también el que más nos acerca a la respuesta a la pregunta más antigua de la ciencia. Si Saturno te dejó con más preguntas que las que tenías al empezar, el próximo vídeo va todavía más lejos. Suscríbete para no perdértelo.
Vivimos en el único periodo geológico en que la Tierra tiene seres humanos capaces de ver los anillos de Saturno. ¿Cuántas otras ventanas así estamos atravesando, sin saberlo? Si hay vida en Encelado, lleva ahí más tiempo del que llevamos nosotros en la Tierra. ¿Qué tan diferente sería de todo lo que conocemos? Y si la decisión de hundir Cassini fue ética porque había vida que proteger, ¿no habíamos respondido ya la pregunta antes de formularla? ¿O solo queremos que sea verdad?